Hola, les saluda Carmen Pérez Palma, directora académica de CEPAP y jefa de guías de futurismo. Febrero, mes del Día Internacional del Guía. Dentro de las actividades que estamos desarrollando, hoy tenemos planificado visitar y entrevistar a uno de los profesionales más importantes y reconocidos dentro de esta carrera. Muy querido por muchos colegas y también por quienes han sido sus alumnos o también hemos sido sus alumnos, ¿no? Hoy nos encontramos en la casa de Fernando Benaducci, quien el día de hoy nos ha abierto su casa para poder identificar y conocer parte de su colección, algunas características de la forma como él se desarrolla en casa, porque normalmente lo hemos visto en el trabajo, guiando o desarrollando clases, pero posiblemente sabemos muy poco de la parte personal. Y el día de hoy Fernando nos va a compartir, nos abre su casa para poder conocer un poco más de él y de esta manera rendir un homenaje simbólico a todos los guías del Perú y del mundo. Hola Fernando. ¿Cómo estás, Carmencita? Bienvenida a casa. Eso sí, ¿no? El día de hoy estamos desarrollando una entrevista diferente. Normalmente las entrevistas las desarrollamos en la sala de recepciones, ¿no? O de reuniones, pero el día de hoy nos hemos trasladado a uno de los íconos importantes de la arquitectura de la década de 1960. Exacto. En este caso es la residencial San Felipe, que luego les enseñaremos algunas vistas desde este lugar que se ve muy bonito. Bueno, Fernandito, muchas gracias por abrirnos las puertas de tu hogar, recibirnos, contarnos un poco más de tu trayectoria, conocer un poco más de ti y tal vez conocer alguna de tus obras de arte, porque sí, yo me siento en un museo. Eso es típico y característico de un guía, ¿no? Sí, prácticamente todo lo que ven acá alrededor son obras de arte. Para mí son obras de arte del Perú, de cada sitio visitable, con y sin pasajeros. Para mí es un orgullo tenerlos acá, definitivamente, de un maestro, profesor también de nosotros, que ya pasó a mejor vida. Entonces prácticamente los tengo aquí. Muchos quieren llevárselos, pero nada, todo está inventariado. Bienvenida. Gracias también por mencionar lo de la residencia San Felipe. Sí, la UNESCO quiere declararlo Patrimonio de la Arquitectura Universal. Belaúnde hizo este complejo habitacional muy importante que ha resistido todos los terremotos hasta la fecha, ¿no? Y bastante importante. Yo me siento muy, muy agradado de vivir acá por unas o otras cositas, pero no cambiaría mi sitio de vivienda porque estoy ahora en el centro de Lima, ¿no? Tengo comunicación para todo lado, todo servicio, así que nada, tengo casi de todo, ¿no? Si tú me preguntaste cuántos años tengo en carrera, hace poquito, antes que vinieras, estábamos viendo, tengo 38 años en carrera, imagínate. Para mí es años y años que pasan y parece que fue ayer. Amo mi carrera, me gusta, conozco cada día que tengo pasajeros un poquito más de dónde vienen, costumbres, comida, porque me explican sus comidas, sus costumbres, su historia, su idiosincrasia, y uno se enriquece mucho más, ¿no? Con cada uno de nuestros visitantes. Si bien es cierto, es una carrera que muchos la toman al garete o a ya te vaya o que qué bonito, vamos a viajar. No es así. Es una de las carreras más completas que tenemos en todas las carreras del Perú. Es muy completa. Creo que es una de las más completas porque tenemos que saber de todo, no solamente historia, sino de todo. En un momento especial, ¿no? Más ahora, ¿no? Mucha gente nos dice, oye, ya has tenido 7 presidentes, sí, pero ¿por qué tenemos 7 presidentes? Hay que explicarlo.
Entonces, para eso estamos nosotros, ¿no? Los pasajeros nos preguntan mucho de historia, comida, de costumbres, de tantas cosas. O sea, somos esa palabrita tan trillada, embajadores del Perú. Al contrario, somos Perú en sí. No somos parte del país y es difícil y no imposible. Ya, como les voy a repetir, tú también tienes varios años en turismo. Tengo 38, increíble. Yo 25 ya. Y nada, estamos dentro de ese espacio y creo que, no sé, seguiré un poquito más tratando de manejar un poquito y moldear un poco a nuestros amigos estudiantes, porque ese es el fin. No solamente soy profesor, siempre me han considerado profesor amigo. Como te estaba también comentando antes de empezar esta entrevista, el sábado pasado vinieron una de mis primeras promociones a casa, gente que ya también está en el ambiente turístico mucho tiempo, 33 años, imagínate. Y nada, me dio mucho gusto, ¿no? Verlos después de tanto tiempo. Ya son padres de familia, ya mayores, ¿no? Me dio mucho gusto verlos acá, reunidos en esta casa, ¿no? Y nada, listo para contestar cualquiera de tus preguntas. Claro, hay algo que nos une a los guías, ¿no? Bueno, entre todas aquellas cosas, nos gusta la historia, nos gusta el tema vivencial, ¿no? Porque como bien decías, en toda esta colección que luego, dentro de lo que se pueda, vamos a presentar algunos y nos vas a compartir, no solamente está la pieza, ¿no? O el souvenir que compramos, sino hay toda una historia, hay un contexto. Y como dices, está inventariado, ¿por qué? Porque cada uno representa algo. O sea, no es una pieza más, sino lleva el mensaje de algo, ¿no? Y mira, en alguna oportunidad, estos toritos que ves acá a tu lado izquierdo, me los... ¿qué te digo? Me los pidieron prestados para una exposición en una universidad, que entonces no voy a mencionar. Yo estaba con el corazón en la boca, y si se rompen, y si esto, y si el otro, no, felizmente no se rompieron nada, me los trajeron tal cual. Pero ya los tengo ya varios años. Lo que tú dices es bien cierto. Detrás de cada una de estas piezas de arte popular, de arte peruano, hay historia, ¿no? Hay un vivir, un sentimiento. Entonces, este turismo es una clase de turismo en la cual, mira, tenemos para decir, hablar horas y horas, ¿no? Y cada una tiene una historia muy especial. Sí, tenemos colegas que la mayoría de los guías tienen un museo en su casa. Sí. Es un museo particular en este caso y que reúne pues muchas vivencias. Y otro de los puntos que nos une a los guías es que nos gusta hablar mucho, ¿no? Por lo menos cuando hablamos de historia, de cultura y demás, ya a veces nos tienen que parar y nos dicen, ¿por qué hablas tanto? Básicamente cuando es ese tema, ¿no? Porque ya en nuestra vida personal podemos ser muy tranquilos, muy callados, pero cuando ya me ha tocado con otros colegas, hablamos de estas experiencias, es como que hablamos y no nos paran. Inclusive cuando nos sentamos a la mesa, ¿no? Comemos tan rico y hablamos tanto de comida, experiencias, de vivencias, de lugares, quién lo preparó mejor, quién sabe cocinar mejor en este sitio, en este otro sitio. Bueno, todos tienen una base muy importante, ¿no? Hasta la comida, ¿no? Que es parte ahora de un sistema muy especial de turismo. Nada, tenemos tantas riquezas en el Perú que de verdad nos falta tiempo. Sí, y esta entrevista justamente está enfocada al tema del guía de turismo. Uh-huh. Y bueno, lo comentaste hace un momento, yo ya cumplí 25 años, así como mis compañeras, que también las conoces, y entró una nueva etapa. Esta es una nueva secuencia o formatos que estamos desarrollando porque vamos evolucionando también, ¿no? Con la tecnología, los nuevos retos, a las nuevas propuestas que nos vienen. Y si yo teniendo 25 años con mis compañeras hemos tenido algunas dificultades
Yo me pregunto, 38 años atrás, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo te preparaste? ¿Cómo te capacitaste? ¿Cómo decidiste estudiar esta carrera? Sé que hay muchos factores, pero cuéntanos. Mira, yo particularmente llegué a turismo por mera casualidad, porque en mi familia, entre comillas, las familias antiguas nos querían que todos pasemos por universidad, ¿ya? Y a mí se me cerraron las puertas de la universidad. Postulé N veces, la única que ingresó a la universidad fue mi hermana. Entonces opté por Instituto Superior. No llegué a turismo, llegué a otra carrera. Entonces di un examen vocacional. Y en el examen vocacional salió que yo era pues para letras, era apto para letras y en este caso guía de turismo, ¿no? 2 primeros ciclos en un instituto y después me pasé a otro instituto, del cual todavía sigo enseñando. Para mí fue en ese momento y para toda mi promoción difícil, y creo que para ti también, porque no existían la tecnología que hay ahora. Teníamos que escribir a máquina de escribir, teníamos que tocar puertas de, que te digo, municipios, arqueólogos, historiadores, no lo que hay base ahora en la tecnología del Google y del Internet. Entonces para nosotros, para nuestra generación fue un tanto difícil, ¿no? Entonces eso es lo que les explico a mis alumnos y no entienden. No, profe, ¿qué va a hacer? Que no sé cuándo, ¿no? Y sí fue difícil, fue difícil. Para buena propuesta y buena disposición, tuve muy buenos profesores. Era la par del instituto del Estado con el instituto privado, teníamos los mismos profesores. Entonces, doy gracias a mis profesores, de verdad, que les saqué jugo. Algunos ya no están con nosotros, otros ya están muy viejitos, ¿no? Y otros que siguen en ruta. Y prácticamente me llené, me empapé de muchas cosas. A mí me gusta leer, ¿no? Pero no lectura como convencional, ¿no? Me dirán, ¿te comen los libros? No, no me como los libros. Yo veo letras o párrafos importantes y destaco, ¿no? Leo el párrafo importante y destaco casualmente lo que yo quiero informarme. Como te dije, en algún momento tuve una muy buena disposición de entrar a prácticas profesionales muy temprano. Muy temprano comencé con Jesús Torres, que tú lo conoces, en mi promoción. Que también ha sido mi profesor. No, nos conocemos ahí tanto. Yo a Jesús lo quiero mucho, es como mi hermano, por imagínate cuántos años nos conocemos. Y nada, comenzamos a practicar en la catedral. Yo quería hacer mis prácticas profesionales muy rápido. En la catedral me abrieron unas puertas para un mundo que no conocía. Después pasé a Santo Domingo, San Francisco, a Pachacama. Bueno, tocamos puertas, ¿no? Y poco a poco comencé a descubrir un mundo que no conocía, ¿no? Porque una cosa es aula, lo que te explican tus profesores, tus experiencias y todo lo demás, y otra cosa es lo que vives en calle, ¿no? Son 2 mundos totalmente diferentes, ¿no? Pero con la base de los profesores definitivamente tú haces tu carrera, ¿no? Hay muchas experiencias, unas muy simples, otras muy malas, otras muy buenas. Casi el 99, 98% de experiencias son muy buenas. No sé si seré buen guía o mal guía, no lo sé. No me puedo autocalificar, pero quiero que mis alumnos sean más que yo. Claro. ¿No? Siempre he querido excelencia, ¿no? Y hay algunos alumnos que les entra les sale por otra oreja, otros que aprovechan sí mucho. Hasta el momento me acuerdo de muchos, bien y mal, ¿no? Pero como te digo, en las épocas que tú, yo
es un poquito más viejo, dentro de la carrera, hemos tenido que tocar puertas, ¿no? Sí. Hemos tenido que hablar, hasta suplicar en algún momento, pedir prácticas profesionales, ¿no? Y bueno, dar información, claro, que era difícil sacar copias. Y escribir en lo tomar notas, ¿no? Sí. Tomar notas de biblioteca. Por ejemplo, me acuerdo mucho, mi primer trabajo de administración turística fue el Tambo de Oro, que ahora es el Tambo, el restaurante El Tambo. Entonces, cuando lo fui a ver reinaugurado como el Tambo, como restaurante, me hizo acordar de todo lo que viví en esa época. Te estoy hablando pues hace 30 y tantos años, de tocar puertas en el restaurante, y era muy difícil, ¿no? Entrevistar a los a los bartenders, al dueño del restaurante, tocar puertas, llamar por teléfono que no de celular, sino no de mensajes, sino de tocar puertas, como te digo, y llamar por teléfono de disco, no de celular. Entonces era difícil, ¿no? Y toda nuestra información era a mano o a máquina. No teníamos computadora en esa época, ¿no? Entonces me dirán, su profe que viajo, ¿qué es? Pero nada, así fue el turismo, ¿no? Así fue la sociedad. Así fue. ¿No? Y poco a poco ha ido cambiando. La tecnología nos ha ayudado, nos sigue ayudando muchísimo. Y hay algunos que no la saben usar, ¿no? O no quieren usarla, ¿no? Entonces, nada, hay que ir a la par de la sociedad, de la evolución, ¿no? Pero tampoco abusemos de esta tecnología, ¿no? De forma ordenada, responsable, ¿no? Y hay que investigar. Sí, bueno, por ejemplo, en nuestra época sí había pues la computadora, ya teníamos incluso hasta el internet, pero no había información. Bueno, todavía, tú sí llegaste a eso. Sí, en mi caso, sí, por ejemplo, ¿no? Nosotros sí, ya teníamos internet en casa, todo, pero no había información. Y la información que encontrábamos en internet era desfasada. Sí. Y con Laura, que también ha sido alumna tuya, claro, fuimos a la reserva de Pampa Galeras y ni el ministerio tenía la información actualizada. Y nos pasó toda una historia ahí, también pasamos una noche de terror incluso porque no teníamos conocimiento del lugar, ¿no? Y tampoco era culpa de ellos directamente, pero es que no estábamos preparados, ¿no? Y justamente, por ejemplo, ya tocando ese tema en Pampa Galeras, nosotros con Laura conocimos la realidad de lo que el turismo en algún momento estuvo avanzando, pero lamentablemente se detuvo o incluso decayó. Porque nos contaban de que la inversión extranjera, por ejemplo, había hecho muy buenos trabajos en el lugar, pero con esta situación social que vivimos tan difícil, prácticamente desbarataron todo, y de todo lo que ellos habían avanzado, solo había una pequeña radio, y si es que te podías comunicar a Nazca, o sea, no había nada de lo que se había trabajado. ¿Te pasó alguna experiencia en esta etapa social difícil que vivió el Perú? Sí, justo comenzando en los 90s, bueno, todo el mundo sabe que hemos tenido problemas con terrorismo, grupos sociales muy radicales, gobiernos que no supieron mucho de turismo. Ayacucho, me encanta Ayacucho, amo Ayacucho. Sí, también. Es una ciudad de gente muy amable, muy amorosa. Arte popular, tenemos hasta decirlo así, no podemos separar la comida y sus fiestas populares. Pues si bien es cierto, sus semanas antes, la mejor, creo que la mejor de todo el Perú, sin dejar de lado las otras ciudades. La primera vez que yo fui a Ayacucho, no tenía la más mínima idea de qué cosa era, ¿no? Siempre teníamos una idea totalmente diferente de una ciudad, un pueblito, ¿no? Pero no teníamos información. No teníamos solamente fotografías, y fotografías muy antiguas. Y comencé a conocer
a amar ese pueblo, esta ciudad, por medio de un amigo que era casualmente representante de una aerolínea. Hace mucho tiempo trabajaba en una aerolínea. Entonces, poco a poco comienzo a conocer Ayacucho. Cada Semana Santa que hemos ido allá, pues, nos hemos empapado de historia, de costumbres, de fiestas populares, de comida riquísima, ¿no? Y lo que ahora, por ejemplo, tienen nuestros jóvenes, ¿no? De conocer por internet, pero no hay en internet la vivencia que tú y yo conocemos. Claro, de acuerdo, por ejemplo, con Jesús Torres, nuestro examen final fue en Ayacucho. Todo nuestro salón fue a Ayacucho, cada grupo estaba encargado de un área. A mí me correspondía el tema de transporte. Y ese examen, por ejemplo, nos abrió puertas para que nosotros luego pudiéramos viajar a Ayacucho. Y en una agencia que trabajé, que también son amigos muy queridos, es parte de mis inicios, nos convocaron, ¿no? Y dicen, ¿quiénes conocen a Ayacucho? Y Laura y yo, nosotras. Y bueno, nos fuimos como 8 o 7 años seguidos. Bueno. La primera vez que llegamos a Ayacucho, sobre todo Vilcajuamán, me acuerdo, de las zonas más alejadas, nos abrían la puerta y cerraban. Y tenían miedo. Y nosotros decíamos, ¿pero por qué? ¿No? Turismo, nuevas propuestas. Y una persona me acuerdo que me dijo, señorita, no es por ustedes, sino es que tenemos miedo que lleguen y se lleven a nuestros niños. Exacto. O nos generen daño. Pero les decíamos, nosotros no, nosotros confíen en nosotros. Y nos costó 1 año, el siguiente año, hasta que poco a poco fueron tomando confianza. Nosotros también fuimos llegando al lugar. Y ya el siguiente año en la placita ya había la papita con huevo y otras cositas más, que ya se hizo una no hay en internet. Claro. Eso es lo que tú me mencionas, son vivencias. Y esas vivencias las podemos contar, ¿no? Tú, yo, guías que tienen esa vivencia, esa convivencia propia con los pueblos andinos o los pueblos que visitamos, y no les interesa. Hay mucha gente que no les interesa. Yo veo catedral, veo esto y trago. O dicen, ya pasó. Sí. ¿Te acuerdas de lo que ya pasó? Ahora tienes que ver el futuro. Eso ya fue. Pero un futuro no puede ir muy bien desarrollado si tú olvidas tu pasado. Exacto. Y eso es lo que normalmente los guías apostamos, ¿no? Sí. El Perú, mira, bien dicen que el Perú tiene corazón grande y problemas que van pasando con el tiempo, ¿no? Y siempre está ahí, ¿no? Perú marca, sí marca, pues tenemos tantas cosas, pero hemos tenido y seguimos teniendo problemas y siempre Perú siempre va adelante, ¿no? Siempre va saliendo de múltiples problemas. Aparte de Ayacucho, que te digo, cuando recién iniciaba el turismo, mis destinos eran Huaraz, Ica. ¿No? Huaraz, Ica. Yo decía, ya, pues suéltenme, ¿no? Entonces eran casas, eran sitios del cual viajaba con turismo nacional, inicialmente con chicos de instituto, de colegios, turismo nacional. Y después ya cuando comencé a trabajar en turismo receptivo, ¿qué te digo? Mi segunda casa, la cual también amo, pero hasta el tuétano, es Cusco. Claro. ¿No? Creo que todo el Perú tiene, que te digo, una idiosincrasia tal, un amor a los propios peruanos, inexplicable. Te lo digo inexplicable, ¿por qué? Porque te cuento algo muy, muy entre nos, que nadie me lo cree. Cuando yo voy a Cusco, algunas personas, de mi gente me dicen, oye, qué bien, no sé cuánto, ¿qué vas a comer? Mira, algo que, papitas sancochadas, nada más, con alguna salsa. Oye, pero estás loco, Leo, otra cosa, más, nada, papas sancochadas. No sé si será la tierra, el agua, no sé, saben diferente. Entonces estoy en la reunión, comienzo a comer papas
en silencio, oye, estamos acá, ¿no? Y de repente me emociono tanto que comienzo a llorar. Ay, disculpando la expresión, ay, tú estás estúpido, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Porque me emociono, pues, ¿no? No sé, la tierra me da algo que me llena, ¿no? Y en este caso es algo que todo el mundo lo conoce, son como las papas. Bueno, es difícil de entenderlo si no es guía de turismo. Sí, dentro del sector turístico tenemos muchas especialidades. Obviamente respetamos al perfil hotelero, administrativo, a todos, ¿no? Pero hay algo particular que tenemos los guías, es que lo vivimos. Y lo vivimos tanto que a veces no nos creen o piensan que estamos inventando o estamos fantaseando, ¿no? Es que la cultura viva sí lo vivimos. Y eso es justamente la intención de este proceso del guía, ¿no? Porque al vivirlo, lo transmites de una forma adecuada a tus pasajeros y les contagias esa vivencia y de tal manera que ellos se quedan pues encantados y te dicen, todo eso ha pasado, todo eso ha sucedido. Exacto. Y eso es justamente la característica del guía, ¿no? De hecho, podríamos hablar un montón de cosas, ¿no? Cualquier cantidad. Los guías, de alguna forma, al estar en el campo, que nosotros lo decimos así, hemos abierto puertas, hemos caminado cuadras de cuadras, toda la avenida Arequipa, todo el Callao, cuando no había información, cuando teníamos que hacer los primeros guiones, nuestros planos eran hechos a mano, o sea, todo ese material y obviamente nuestra generación que ha apostado por todo esto, yo me veo ya de 25, 30, 35 años que muchos de nuestra generación y hacia adelante lo tienen, todo ese sacrificio. A mí me gustaría que las nuevas generaciones lo valoren, ¿no? Porque la carrera del guía está considerada como la carrera más culta del mundo, ¿no? Entonces somos embajadores, somos imagen, tenemos los ojos puestos de todos nuestros pasajeros, nos ven como un líder. Así es. Y es importante considerar, me dirijo a las nuevas generaciones, ustedes son privilegiados de desarrollarse como tal y lo que nosotros esperamos es que ustedes estén a la altura. Mira, te voy a decir algo que no me gusta comentarlo, pero es cierto. Las nuevas generaciones no les gusta leer. ¿No? Se han acostumbrado al copy-paste, ¿no? Y casualmente yo tuve un lapso de dejar de enseñar de por lo menos unos 10 años en mi alma mater. ¿Por qué razón? Porque te cuento el incidente para que entiendan todos los que nos están viendo. A un grupo en un aula le dejé la investigación de ciertas culturas del Perú. Estábamos haciendo historia del Perú. Entonces, cultura mocha, cultura ica, separados. Entonces, quien habla, lee, ve, libro e internet, ¿ya? Entonces, cuando tuvieron que entregar trabajos, ¿no? Yo veía, pues, copia fiel del internet. No tenían ni tampoco ¿No sabían de poner esa palabrita, editar, ver, o sea, copia fiel del internet, ¿no? Entonces digo, muy bien, hay que poner, pero exposición, pero ¿qué vamos a hacer? Poner, no sabemos, no sé cuándo. Entonces digo, ¿qué cosas creen? O sea, que ustedes van a copiar y van a pegar y eso es lo que van a precisar. Miren, un ratito, vamos a internet, ¿no? ¿No es igualito? Miren ustedes, ¿no? Obviamente no sé si se habrán aprobado, no sé, te estoy hablando de hace, ¿qué? 20 años, 25 años. Entonces, ¿qué te digo? El guía tiene que leer, no de otras personas que me dicen, profesor, ¿y dónde sabe tanto? ¿De dónde saca la información? Tantos años y usted está a la par. Entonces yo repregunto de estos guías y le digo, ¿y de dónde sacaste información? Me lo dijo otro guía. ¿Y tú sabes que esa información es real? ¿No? Entonces el guía inventa.
Y hay muchas formas de invento guiado de algún guía que repitió e inventó ciertas cosas. Hay profesores, hay historiadores, hay mucha gente que inventa y se lo dice el alumno en clases, ¿ya? Entonces, la obligación del guía de turismo es comprobar esa historia, ¿ya? Y el alumno no tiene, disculpa la expresión, no le da la gana de leer, todo lo quiere en mano. Entonces, esta generación, pongo mi cabeza al fuego, generaciones de hace 20 años, ¿ya? Hace 20 años para atrás, todavía podía poner la cabeza al fuego por mis alumnos. Por ahora, no. Por algunos, quizás. Contaditos con los dedos de la mano. No doy ni cabeza. Bueno, de hecho que podríamos seguir hablando, hay muchas historias más, anécdotas. Me encantaría seguir contando contigo. De hecho que las personas que vean este video les gustaría también. ¿Te parece si más adelante vemos quizá tema de casos? Claro. ¿Qué hacer, por ejemplo, un tema de accidente? ¿O qué hemos hecho, mejor dicho? Cuando no había el internet, cuando no había estas opciones, muchas veces nos hemos quedado botados en carretera, sin el GPS, o hemos tenido que llegar a direcciones donde, como no teníamos forma de llegar, o no había el guión. Y teníamos, pero primero siempre íbamos, investigábamos y luego guiamos. No, porque no había la opción de entrar al internet y ves un video y luego guías, ¿no? Sí. Teníamos todo eso. Entonces, Fernando va a ser parte también de nuestro equipo de CEPAP dentro de los tiempos que pueda tener. Nos va a ir compartiendo, porque eso es justamente uno de los objetivos, ¿no? Compartir nuestras experiencias, estos temas vivenciales que, como bien lo has dicho, a pesar que el internet está muy desarrollado, no los encuentras, porque es otro tipo de información la que se encuentra o se replica la misma, pero estas historias, estas vivencias, qué hicimos, qué nos pasó, por ejemplo, de qué nos salvamos, porque también ha sido el tema de accidentes, el tema de terrorismo y otros puntos más, o muchas veces hemos tenido que ir a trabajar perdiendo un familiar querido. Así es. Por ejemplo, hoy, 21 de febrero, Día Internacional del Guía, por ejemplo, te cuento, falleció mi papá, fue su último viaje y yo en Pachacamac, ¿no? Con mis alumnos. Y es que para mí fue mi primer maestro de viaje, se puede decir, y mis siguientes profesores, maestros, fue Fernando, ¿no? Jesús, Iván también, en el tema práctico. Entonces, muchas veces nos ha tenido que pasar esto. Sí. Y hoy, 21 de febrero, valoramos a todos aquellos guías que de años atrás han tenido que abrir puertas, tocar, como bien dices, ¿no? Tocar puertas, sacar esas copias que no estaban permitidas. Y esta es justamente una forma simbólica, a través tuyo, de poder... Te agradezco. Hacer mención de estos guías que no la tuvieron fácil, sin embargo, apostaron, la lucharon muchas veces, y aquí estamos, ¿no? Entonces, para las nuevas generaciones, considérenlo. Nosotros tenemos muchas expectativas en ustedes. Y así es. Los guías de turismo tienen que seguir la línea. Ahora, con las facilidades que tienen, esperamos mucho de ustedes, de nuestros alumnos, ¿no? De nuestros alumnos. Yo siempre les digo a todos mis alumnos, expriman mi cerebro, si es que pueden, ¿no? Porque aprendan de alguien que tiene un poquito más de experiencia que somos nosotros. Bien, entonces, bueno, muchas gracias. Esta es nuestra primera entrevista del año. Me da mucho gusto que sea con uno de mis maestros y que sea también en este formato, romper la rutina de una sala de reuniones, al hacerlo algo más vivencial. También me da mucho gusto que la primera entrevista sea por el Día Internacional del Guía, que es una fuente muy importante para los agentes de viaje, porque son los que prácticamente lideran los grupos y son los que dan la cara de todos los agentes de viajes que podemos tener en este mercado. ¿Te parece si hacemos en una segunda parte y nos cuentas un poquito de las obras de arte? Claro que sí. Y de hecho que muchos van a querer ver cómo nos transmites esa historia. Muy bien. Tu casa.
Bueno, Fernandito, esto es algo simbólico. Vendremos a traer de CEPAS. Ábrelo nomás con confianza. Puedes romperlo si deseas para que puedas abrir. Y hace un momento dijiste algo muy importante, ¿no? Todos somos Perú. Y vivimos la historia, vivimos la tradición, vivimos todo este proceso que nos lleva dentro de 2 años. Así que hoy le hemos traído una gorrita. Para las salidas. Exacto. Y tiene justamente el mensaje Vive Perú. Perú. ¿No? Vive Perú, exactamente. Es una de las herramientas muy importantes, accesorios, mejor dicho, de los guías de turismo que lo solemos utilizar. Bueno, espero puedas utilizarlo o de repente ingresa a tu colección, porque también, ¿no? A veces coleccionamos gorros, coleccionamos pashminas, coleccionamos algunos accesorios que tenemos. Te agradezco. El mensaje va claro, vive Perú, vivamos justamente nuestra historia, nuestra cultura. Y feliz día a los guías en este Día Internacional. Saludos por México, por Colombia, Nayeli, por ejemplo. Saludos a Nayeli, saludos a todos los que conocemos y que pronto va a estar en Perú, ¿no? También. Así es. Nos vamos a ver y feliz día del Día Internacional. Igualmente, abrazos y mucho cariño para todos. Gracias a todos.